El perdón, hermanos, promesa de perdón. Solamente quiero recordarles que estos tiempos que estamos viviendo son muy complicados y difíciles en extremo. Sin embargo, tenemos que recordar que la palabra de Dios nos da promesas de las cuales podemos echar mano en todo tiempo y en toda ocasión, aún en los momentos más difíciles y sombríos. Recordemos, hermanos, que las promesas de Dios son fieles y verdaderas porque provienen de un Dios que es fiel y verdadero. Dice segunda los Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén por medio de nosotros para gloria de Dios. Tenemos que recordar que en este precioso libro, en estos tiempos más que nunca, tenemos infinidad de promesas para fortalecernos, para agarrarnos fuertemente y no movernos. Como dice la palabra de Dios en el Salmo 46, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, dice el Señor, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Porque se le llama Jehová de los ejércitos y ese es su nombre. Y les invito, por favor, que vayamos a una promesa de las tantas que hay para todo tiempo y momento. Hermano, hermana, si estás en un momento de prueba, de crisis en tu vida espiritual, no te rindas, no te desalientes, no te desanimes, hermano. Levántate en el nombre de Cristo en esta noche y recuerda que la palabra de Dios tiene algo para nosotros hoy y de manera continua cada vez que buscamos al Señor. Primera de Juan, capítulo 1. Por favor, vamos a situarnos allí. Y mientras encontramos este capítulo, esta carta preciosa de Primera de Juan, quisiera recordarles un poquito del contexto de esta carta. La primera epístola de Juan fue escrita, hermanos, por el apóstol Juan. Es una carta que lleva su nombre, el nombre del escritor humano. Es el mismo escritor del Evangelio de Juan, pero esta es primera carta de Juan donde estamos situados. Les recuerdo, hermanos, para ahondar un poquito en el contexto, que esta es una carta de carácter familiar e íntimo de parte del padre a sus hijitos, así se nos llama en la palabra de Dios, hijitos, como una palabra muy íntima, muy fraternal, como un papá que le llama a sus pequeñitos hijitos, que le llama a sus hijos hijitos. ¿Y cuándo usamos esa palabra? Cuando nos referimos a ellos con ternura, no con enojo, no hijitos, sino hijitos, ¿verdad? De todo corazón y cariño. Esta es una carta profundamente íntima y familiar. Podemos ver que al pecado se lo trata, al pecado del cristiano, como una ofensa de un hijo contra su padre. Y por ende se le trata como un tema de familia, como una ofensa familiar, como lo vamos a ver más adelante. Recordemos que nuestros pecados, la totalidad de ellos, han sido ya juzgados en la cruz del Calvario y que Jesucristo el justo ahora es nuestro abogado delante del Padre. Esta carta, hermanos, aborda claramente el tema del perdón de nuestros pecados por medio de Jesucristo. Y cuando hablamos, hermanos, del tema del perdón, tenemos que recordar al menos tres cosas. Lo repito, cuando hablamos acerca del tema del perdón de Dios, tenemos que recordar al menos tres cosas. Tres cosas que nos muestra esta carta. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1, y vamos a ir entresacando después de esta lectura del versículo 1 al 9 del primer capítulo, tres cosas después que encuentro aquí cuando hablamos del perdón de Dios y de esta hermosa promesa. Dice la palabra de Dios, sígame con su vista si es tan amable, dice, lo que era desde el principio. Notemos cómo inicia, como el Evangelio de Juan, hablando del verbo. En el principio, ¿se acuerdan? Era el verbo y el verbo era Dios. Dice aquí Primera de Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído,
lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, se refiere a Jesucristo. Inicia hablándonos y presentándonos como el Evangelio de San Juan al verbo de Dios, es decir, la palabra de Dios tocante al verbo de vida. Dice el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, notemos, y se nos manifestó, es decir, vino a este mundo la vida que estaba con el Padre en la eternidad, se encarnó en Cristo y vino a este mundo, dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, notemos, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonamos sin ponernos de acuerdo el himno Dulce Comunión. Dulce Comunión. Y decía Gonzalo, ¿cómo está tu comunión hoy, hermano, hermana? Si no está fortalecida, entonces profundicemos aún más en ella, en esa relación íntima que el Señor quiere tener con nosotros, como dice el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Dios quiere tener comunión con nosotros. ¿Y nuestra comunión con quién es? Con el Padre, verdaderamente, y con su Hijo Jesucristo. Dice el versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, es decir, sea consumado y como una realidad de nuestra vida, hermanos, mantengamos el gozo en la vida cristiana. No permitamos que nadie nos robe, que nadie deshaga, se lleve nuestro gozo. Tenemos que conservar nuestro gozo en la vida cristiana. Dice el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Notemos cuál es el mensaje. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él, hablando de qué, de su santidad, del atributo que más distingue a nuestro Dios, porque Dios, como lo vamos a ver, es 3 veces santo. Y es la cualidad, hermanos, que más distingue a Jehová de los ejércitos, a nuestro Dios. Dice el versículo 6, si decimos, ahora notemos cómo el apóstol Juan va a dirigirse a los que decimos, es decir, a gente que dice, pero que a veces no hace. Por eso dice, si decimos, y notemos cómo se incluye, ¿verdad? Para tratar de no ofender a nadie. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, como en ese tiempo decían muchos que tenían comunión con Dios, y dice después, y andamos en tinieblas, es decir, consintiendo un pecado, viviendo en el mundo, haciendo las cosas solo por aparentar, sin verdaderamente buscar a Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, es decir, viviendo en pecado, o como decimos, una doble moral, mentimos y no practicamos la verdad. Qué tremendo, hermanos, qué práctico es el apóstol Juan. Nos invita a tener una vida congruente. Lo repito, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos, se vuelve a repetir, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Otra vez menciona la misma palabra si decimos la misma frase. Dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, este es un precioso capítulo. Cuando hablamos del perdón, cuando hablamos de la comunión con Dios, cuando hablamos del perdón, hermanos, tenemos que recordar al menos 3 cosas. En primer lugar, notemos cómo inicia
en el versículo 3 al 5, abordando un tema importante. Dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y dice el 5, acompáñeme aunque tenga su micrófono apagado. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Hermanos, notemos, lo primero que tenemos que recordar cuando hablamos del pecado, es decir, cuando hablamos de la promesa del perdón, tenemos que recordar en primer lugar que Dios es santo. Lo repito, hermanos, Dios es santo. ¿Y dónde aparece aquí en este versículo 5? Cuando dice Dios es luz. Dios es luz, es un sinónimo de la santidad. Y dice después: y no hay ningunas tinieblas en él. Pregunto, ¿cuántas tinieblas hay en nuestro Dios? ¿Algunas? Ningunas tinieblas. Quiere decir que Dios es santo. Y por eso menciona el versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Notemos, hermanos, cómo la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña claramente que nuestro Dios es santo, 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 es decir, apartado y separado de todo mal. Como dice la palabra de Dios también en Primera de Pedro 1:15 al 16, diciendo: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y mire también lo que dijeron los serafines. Vamos por favor a Isaías 6:3. Vamos para allá, Isaías 6:3 y 4. Pastor Gerardo, por favor, si puedes leer Isaías 6:3 y 4, hermano, por favor, pastor. Desde el versículo 2, perdón. Isaías 6:2 y 3. Isaías 6, 2, 3 y 4. Nada más 2 y 3, por favor, pastor. Okay. Dice: por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Qué tremendo, hermanos. Gracias, pastor. Notemos lo que los serafines repetían día y noche, desde la eternidad y hasta la eternidad, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Que a propósito, con 2 alas cubrían sus rostros. ¿Por qué? Porque Dios es santísimo, hermanos. Y si aún los ángeles, apartados de toda maldad, ellos, los que permanecieron con Dios, no pueden ver el rostro de Dios, ellos que están allí, cuánto más nosotros podemos decir, hermanos, que Dios es santo, Dios es luz, como dice esta porción que leímos, donde estamos situados ahí en Primera de Juan. Podemos decir que Dios es luz y Dios habita en luz inaccesible. Como dice también Primera Timoteo 6:16, al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así es nuestro Dios. Hermanos, como Dios es santo, él no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. La palabra de Dios nos dice que él es santo y que no puede tener comunión con el pecado. Por eso volvamos por favor allá, Primera de Juan. Notemos lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan 1:6 dice la palabra de Dios: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Sencillo, porque Dios es santo, Dios es luz. Y si nosotros andamos viviendo mal o en pecado o en tinieblas, Dios no puede tener comunión con nosotros. Hermanos, la santidad es la mejor cualidad que distingue a nuestro Dios. Por ello se repite 3 veces este atributo en esta porción que leímos de Isaías 6:4.
Podemos ver que en la Biblia, hermanos, podemos ver claramente que en la Escritura leemos que Dios hizo al hombre perfecto, recto, recto moralmente, recto espiritualmente. Sin embargo, ellos buscaron, dice la Biblia, muchas perversiones. Eso dice Eclesiastés 7:29, diciendo, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Recordemos, hermanos, Dios es santo, Dios es luz. Cuando hablamos de la promesa de perdón, tenemos que recordar que nuestro Dios es santo, hermanos. Amén. Él es santo, Él es luz, Él habita en luz inaccesible. Y en segundo lugar, avanzando un poquito en esta porción del primer capítulo de Juan, dice el versículo 6 al 8, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y dice el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cuando hablamos del perdón, no solamente tenemos que recordar que Dios es santo, sino también dice la Biblia que el hombre es pecador. Y lo dice la palabra de Dios de manera enfática, de manera clara. La palabra pecado, hermanos, en la Biblia significa rebeldía o infracción a la ley de Dios, como dice Primera de Juan 3:4. Porque todo aquel que comete pecado, dice la Biblia, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Podemos decir, hermanos, que pecado es hacer lo contrario a lo que Dios nos ha mandado en su palabra y también no hacer lo que Él quiere que hagamos. La palabra de Dios es bastante clara al respecto y nos muestra que todos los seres humanos hemos pecado y por lo tanto todos somos pecadores delante de Dios. Como dice Eclesiastés 7:20, declara diciendo, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, hablando de la tendencia humana del hombre a pecar por la concupiscencia que hay en nosotros o la vieja naturaleza que heredamos de Adán todos, que tenemos una tendencia al error, como dice la palabra de Dios en Santiago, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. La palabra de Dios menciona que todos los hombres somos pecadores. También Primera de Juan 1:8, como ya lo leímos, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Tenemos que sincerarnos delante de Dios. Tenemos que reconocer, hermanos, nuestra vida, como decía Gonzalo, para introducirse a ese himno, dulce comunión, hermanos, ¿cómo está nuestra comunión con Dios? Es algo íntimo, es algo profundo que solamente nosotros y Dios sabemos cómo estamos. Yo te animo, hermano, hermana, que tengas ese tiempo íntimo con tu Señor, que tengamos ese tiempo de comunión con Él, que recordemos que si estamos cansados y abatidos, que si estamos tristes, que si estamos apesadumbrados, como dice un himno, es porque no llevamos todo a Dios en oración y es porque hemos descuidado nuestra permanencia con Dios. Como dice Juan capítulo 15, permaneced en mí y yo en vosotros. Cuidemos diariamente, hermanos, nuestra comunión con Dios. Necesitamos reconocer que necesitamos de Él. Por eso Romanos 3:23 lo resume de la siguiente manera, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios enseña que todos somos pecadores. Hermanos, recordemos que todo pecado es un acto de rebeldía contra Dios y su santa palabra. Te invito a que reconozcamos como David en esta noche diciendo, contra ti, hablándole a Dios, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Tenemos que reconocer, como decía David
He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y también, ¿por qué no decirle, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí? Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Necesitamos, hermanos, volver al gozo de nuestra salvación. Sé que en este tiempo es complicado y es difícil volver, ¿verdad? Como estábamos antes, a tener esa comunión entre nosotros físicamente hablando, cuando nos reuníamos en un mismo lugar todos y hermanos, esos días volverán y estamos más cerca que antes. Solamente Dios sabe cuándo. Preparémonos. Pero mientras tanto, no perdamos el gozo de nuestra salvación, que nada ni nadie nos robe ese gozo. Cuidemos nuestra comunión con Dios, oremos por nuestro mundo y también pidámosle a Dios un lugar para reunirnos más idóneo. Tenemos que reconocer, hermanos, que el pecado es una grande ofensa al trono santo de Dios y a su ley moral, por lo cual el hombre al pecar se convierte en un criminal espiritual y Dios exige justicia y castigo. Pero fue por ello, hermanos, que Jesucristo vino al mundo para pagar la terrible pena de nuestro pecado, sufriendo y muriendo en la cruz como el más vil malhechor, siendo inocente, sin culpa y sin mancha. Así es nuestro Dios, hermanos. Por eso cuando hablamos del perdón o la promesa del perdón de Dios, no solamente tenemos que recordar que Dios es santo, lo es. El hombre es pecador. Y eso nos lleva al tercer punto y último, hermano. ¿Sabe qué hace Dios? Número 3, Dios ofrece perdón al hombre. Dios ofrece perdón al hombre a través de Jesucristo. Por eso dice el versículo que memorizamos, repítalo conmigo de favor, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez más, hermanos, por favor, ¿qué dice Primera de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tremendo versículo, hermanos, con el cual casi cierra el primer capítulo de Primera de Juan, recordando la santidad de Dios, recordando el pecado del hombre y que a través de Jesucristo tenemos perdón y Dios ofrece perdón. Ahora, cuando la Biblia habla de perdonar, como en este versículo que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Esa palabra perdonar viene del griego afiemi, afiemi, así como se escucha afiemi. Si gusta anotarlo allí arribita en su Biblia, afiemi. ¿Sabe qué significa? Despedir, dejar, remitir en señal de libertad. Significa despedir, dejar y remitir en señal de libertad. En otras palabras, hermanos, nuestro Dios en Cristo Jesús nos ofrece perdón de todos nuestros pecados y nos da limpieza de vida, no importando el tamaño o la clase de nuestros pecados. Dios es capaz de perdonarnos y limpiarnos de absolutamente toda maldad. Lo vamos a descubrir en la palabra de Dios. Vamos a Primera de Juan 1:7, por favor. La palabra perdonar viene del griego afiemi, así como se escucha, afiemi. Primera de Juan 1:7. ¿Qué dice la palabra de Dios? Estamos ahí. ¿Qué dice todos juntos? Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué dice al final ahí, Normita, por favor, el versículo 7? Sí, pastor. La última parte Sí, por dice, favor. y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que nos limpia de todo pecado? La sangre de Jesucristo. Gracias, Normita. La sangre de Jesucristo, observemos, no son nuestras buenas obras. No es un rito religioso, hermanos, tampoco un rito religioso. No es una religión, no es un líder religioso, sino la sangre de Jesucristo, su Hijo. Nos limpia de qué maldad, de qué pecado, dice ahí,
nos limpia de todo pecado. Qué tremendo, hermanos. ¿Y qué incluye la palabra todo? Absolutamente todo. Una definición de diccionario para todo, ¿sabe cuál sería? Sin excepción de. Sin excepción de. De tal manera que en Dios, a través de Cristo, encontramos limpieza de todo pecado, no importando la magnitud de la ofensa. No importando el tamaño del pecado, Dios es capaz de perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, la sangre de Cristo, hermanos, es tan poderosa y tan bendita que limpia el alma y la lava de cualquier pecado, como algunos han dicho que la sangre de Cristo es capaz de limpiar cualquier suciedad del alma, como un precioso detergente espiritual limpia y penetra y purifica el alma de todo pecado. Ahora vamos a Colosenses 1:13, por favor, Colosenses 1:13. Gocémonos al recordar lo que el Señor hizo por nosotros cuando le recibimos en nuestro corazón como Salvador. ¿Qué dice Colosenses 1:13 y 14? Emiliano, por favor, ¿quieres leer? Colosenses 1:13 y 14, adelante, mi. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trazado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Gracias, dice ahí, el cual nos ha librado, notemos, de la potestad, del poder de las tinieblas y nos ha trasladado, nos ha llevado al reino de su amado Hijo, de su amado Hijo Jesucristo, y dice al final, en quien tenemos redención, libertad por su sangre. Es a través de su sangre que tenemos el perdón de pecados. No dice de cuáles. Al no decir de cuáles involucra todos los pecados, hermanos, absolutamente todos. Es a través de su sangre. Y vayamos todos juntos, por favor, también a Isaías 1:18. Isaías, por favor. Demos un brinco al Antiguo Testamento y situémonos en Isaías 1:18, por favor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Eduardo Molina, por favor, hermano, ¿qué dice la Biblia? Isaías 1:18, hermano, por favor. Ahí voy, ya voy llegando. Dice, vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Qué preciosa promesa, hermanos. Dice la Biblia, venid luego. Y ese de venid luego es una invitación. Venid luego, ven ya, no te tardes, hermano. Dice el Señor, ven como estás. Anímate, el Señor no te rechaza. Dice el Señor, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Vayamos al Señor, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, notemos, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, como el púrpura, vendrán a ser como blanca lana. Y el carmesí era una tintura, una pintura que se impregnaba sobre la tela y no se quitaba. Y dice el Señor, aún así, si estuvieran tan rojos, tan pegados en el alma, vendrán a ser como blanca lana. Este es el efecto del perdón de Dios. El Señor nos da completo perdón. Dios es capaz de perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, pero hermanos, la Biblia no solamente nos habla del perdón de Dios. ¿Sabe qué nos dice la Biblia? También nos describe el perdón que el Señor nos ofrece. Podemos ver el perdón que el Señor nos ofrece. Por ejemplo, inciso A, el perdón que el Señor nos ofrece es completo, como ya lo vimos, completo. Ya lo estudiamos ahí en Primera de Juan 1:7, diciendo, ¿verdad?, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y en Colosenses 1:12 al 14 también ya lo leímos. Dios, hermanos, nos perdona completamente y de una manera incondicional. Él no es como nosotros. Él nos perdona cuando vamos a Él verdaderamente arrepentidos de todo lo que hicimos. No tengamos duda, hermanos. No creamos las mentiras del diablo.
No creamos las mentiras de Satanás. El Señor nos limpia, nos perdona de toda maldad. Su perdón que nos ofrece es completo. Su perdón que nos da es un perdón diferente al de las personas. Solamente Dios es capaz de perdonar así. Es un perdón completo, sin excepción sin dejar nada que se escape del perdón, de la limpieza de Dios. Inciso B, el perdón que el Señor nos ofrece es eterno. Su perdón es eterno, es decir, ¿cuándo acaba algo eterno, hermanos? ¿Cuándo termina algo eterno? La respuesta es nunca. Así es su perdón. Vamos a Hebreos 10, 16 al 17, por favor, sin perder Primera de Juan. Hebreos 10, 16 al 17. Notemos lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 10, 16 al 17. Juan, por favor, ¿puedes leer? Hebreos 10, 16 al 17, hermano, por favor, adelante. Sí, pastor. Hebreos 10, del 16 al 17. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Notemos, hermanos, gracias, hermano Juan, cómo es el perdón que el Señor nos ofrece. Es eterno. En otras palabras, una vez perdonados por el Señor, nunca nos echará en cara lo malo que hicimos o los pecados que cometimos, ya que Él nos perdona eternamente y para siempre, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así es el perdón de Dios. Dice otra porción, como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. Hermanos, yo sé que mucha gente batalla con la culpa, incluso cristianos, de pecados que cometimos o pecados que cometieron, aún siendo cristianos, aún conociendo de Dios por alejarse. Recordemos, hermanos, cuando venimos al Señor arrepentidos, el Señor nos perdona y nos limpia de toda maldad. Su perdón es eterno y nos recibe con el mismo amor de antes. Así es Dios, su amor es inalterable, su amor es profundo. Por eso dice Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Es un perdón eterno, hermanos. Una vez salvos, no vamos a la condenación, somos salvos y salvos para siempre, pero también debemos recordar que Dios trata con sus hijos y Dios disciplina a sus hijos y los disciplina por amor. Por eso debemos cuidar nuestra vida delante de Él. Tenemos como hijos amados que cuidar nuestro andar, nuestro caminar, que sea en obediencia a nuestro Padre Celestial, porque Dios castiga a sus hijos como el Padre castiga a sus hijos. Dios castiga a sus hijos y su castigo viene por amor. Pregunta, ¿por qué disciplinamos los padres a sus hijos? ¿Por qué disciplino yo a mis hijas? ¿Por qué les doy varita? Porque las amo. Porque las amo. Y porque Dios me manda. Y por su propio bien. Porque lo necesitan y lo piden a gritos, hermanos. Por eso hacen berrinche, ¿verdad? Y solamente con la varita eso se quita. Por eso dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y también la palabra de Dios nos dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible a los que por ella han sido ejercitados, dice Hebreos 12:11, hablando de la disciplina. Y si teníamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿cuánto más nuestro Dios que nos disciplina, hermanos, para que participemos de su santidad? Debemos recordar que Dios ofrece un perdón eterno.
Dios nos limpia, nos perdona de toda maldad. E inciso C, el perdón que el Señor nos ofrece es por gracia. ¿Y gracia qué significa, hermanos? Favor no merecido. Favor inmerecido. Ninguno de nosotros merecíamos el perdón de Dios, ¿o sí? ¿Alguien lo merecía? Nadie, ninguno de nosotros. Sin embargo, hermanos, Cristo vino al mundo. Dios amó de tal manera al mundo que dio, y dice otra versión, que no paró hasta dar a su Hijo unigénito por nosotros en la cruz, hasta que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, con su sacrificio y muerte, Jesucristo logró el perdón de todos nuestros pecados. Dice Primera de Pedro 2:24. Miren, vamos para allá. Primera de Pedro 2:24. Mauricio, por favor, ¿quieres leer? Primera de Pedro 2:24. Una vez que lo tengas, Mau. Sí, pastor. Gracias, Mau. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Qué tremendo, hermanos. Dice la Biblia, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, él los llevó por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros, usted y yo, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida, la herida de Cristo, fuisteis sanados. Notemos, Cristo sufrió, y lo vamos a recordar en esta Semana Santa. Él sufrió para que nosotros fuéramos consolados. Él murió para que usted y yo tengamos vida. Él fue separado de su Padre Celestial para que usted y yo fuéramos acercados al Padre Eterno. Dios, hermanos, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El perdón que ofrece es por gracia. ¿Y cuál es nuestra parte, hermanos? ¿Qué parte nos toca a nosotros? ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? ¿Lo recuerda? Si confesamos nuestros pecados. ¿Cuál es la parte que nos toca? ¿Cuál es la parte que le toca a usted, que me toca a mí? La parte que nos toca, ¿cuál es? Si confesamos nuestros pecados. La parte que nos toca, hermanos, es confesar con arrepentimiento nuestros pecados al Señor. Recordemos que la verdadera confesión implica arrepentimiento de todos nuestros pecados. La verdadera confesión implica un arrepentimiento sincero, de la palabra griega metanoia, que significa cambio de mente, de dirección con respecto a Dios y al pecado. Significa no hacer lo mismo. Decir baste ya el tiempo pasado. Dejar las obras de las tinieblas, despojarnos del viejo hombre y vestirnos las armas de la luz, y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso implica el arrepentimiento. Eso implica la verdadera confesión. Nuestra parte es confesar con arrepentimiento nuestros pecados. Como lo dice Proverbios 28:13, miren, vamos para allá. Proverbios 28:13, notemos lo que implica la verdadera confesión, porque hay una confusión al respecto. De manera religiosa, muchas personas se confiesan semanalmente, o incluso, ¿verdad?, varias veces a la semana. Pero la verdadera confesión es a Dios el Padre, aquel a quien ofendimos. Y mire lo que implica la verdadera confesión. ¿Qué dice Proverbios 28:3, hermanos? Dice todos juntos, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Notemos lo que implica la verdadera confesión. El que encubre sus pecados, es decir, el que cierra o quiere cerrar los ojos y creer que no pasa nada, que dice la Biblia, o que no ha hecho mal, no prosperará. Dios no lo bendecirá. Por eso, hermanos, no podemos tener la bendición de Dios mientras vivamos en pecado. No podemos prosperar en nuestro matrimonio mientras no hagamos la parte que nos toca. No podemos tener la bendición de Dios en nuestro trabajo si estamos ocultando, consintiendo un pecado. No podemos ser usados por Dios en su obra como Él quiere mientras tengamos una doble moral. Necesitamos recordar
que el que encubre sus pecados no prosperará. Y dice a continuación, mas el que los confiesa, notemos, y se aparta, confesar con arrepentimiento, y el arrepentimiento nos lleva a ¿qué? A apartarnos, a separarnos ¿de qué? De ese pecado, de toda maldad, apartarnos. Y el pecado se trata, hermanos, tajantemente. El pecado no se deja poco a poco, como el alcohólico que quiere dejar el alcohol, ¿verdad? Poco a poco no. Es una decisión tajante, como el asesino tiene que cortar con ese pecado, como el adicto tiene que cortar tajantemente con esa adicción. Así es como el pecado se trata, hermanos, de manera tajante. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y claro, hablando de pecados escandalosos, pero ¿qué tal la mentira? Pero ¿qué tal los malos pensamientos? Las malas palabras, la ira, el desánimo, la amargura, chismes y otras cosas más que llegan a afectarnos y afectar a otros. Mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué alcanzará, hermanos? Misericordia. La misericordia es para aquel que confiesa su pecado y se aparta. Notemos, hermanos, ¿cuál es nuestra parte entonces? Confesar nuestro pecado al Señor con verdadero arrepentimiento. Y vamos por último al Salmo 32, por favor. Salmo 32:5. Salmo 32:5, notemos. Vamos a regresar ahí, póngale un separador. Dice el salmista, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero ¿cuándo perdona Dios el pecado? Cuando se la declaramos, cuando confesamos nuestras transgresiones a Jehová, cuando decimos, no de manera general, Señor, perdona todos mis pecados, no de manera religiosa, sino cuando recordamos que la confesión debe ser específica. Señor, perdóname porque mentí, porque tuve un mal pensamiento. Perdóname porque hablé mal. Perdóname porque ofendí y voy a pedir perdón a la persona que ofendí. Señor, perdóname porque codicié. Perdóname porque tuve un pensamiento de ira, un pensamiento malsano, porque tuve un pensamiento malo contra mi hermano. Perdóname, Señor. La confesión tiene que ser específica, hermanos. Tenemos que recordar que así es la confesión y es como Dios, cuando le declaramos nuestro pecado y no lo encubrimos, Dios nos perdona. Como conclusión, hermanos, te animo a que en esta noche nos alegremos, nos gocemos y le demos gloria por su promesa de perdón y que recordemos lo que dice Primera de Juan 2:1 y 2. Miren, vamos para allá, regresemos. Primera de Juan, pero ahora el capítulo 2, versículos 1 al 2, que dice la palabra de Dios, hermanos. Mire lo que dice después de abordar estos 3 puntos de que Dios es santo, Dios es luz, el hombre es pecador y Dios ofrece perdón al hombre y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice el 2:1 y 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Notemos que la Biblia se escribió ¿para qué? Para que no pequemos. Y podemos vivir una vida, hermanos, en comunión con Dios. Podemos vivir una vida cristiana victoriosa. Podemos tener victoria contra malos hábitos, contra un carácter desenfrenado. Podemos tener victoria contra todo tipo de maldad. Podemos vivir en armonía y en comunión con Dios y las demás personas. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado de manera infortunada, ¿verdad? No es un permiso para pecar, sino una acepción. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, un abogado defensor, para con el Padre, con P mayúscula, con Dios el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cómo se le llama a Jesucristo? El justo. ¿Sabe por qué? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso se le llama Jesucristo el justo. Qué precioso nombre. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sabe qué dice el Hijo?
cuando Satanás va y nos acusa delante del Padre diciendo, mira a tu hijita, mira a tu hijo, mira a aquel que creyó en ti, mira, por él moriste, mira lo que hizo, mira la maldad que hizo. ¿Sabes qué hace Jesucristo el justo? Se para delante del Padre a su diestra y le dice al Padre, yo ya pagué por él, yo morí por él, yo pagué por ese pecado. Qué tremendo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y dice el versículo 2, y él es la propiciación por nuestros pecados. Y esa palabra viene del Antiguo Testamento, del propiciatorio, donde era la cubierta o la tapa del arca del pacto, donde se vertía la sangre una sola vez al año de un cordero sin defecto, y donde a través de esa sangre quedaba cubierto el pecado del pueblo por aquel año. Qué tremendo. Y el sumo sacerdote ofrecía ese sacrificio. Primero ofrecía pecado, el sacrificio por sus pecados y después por los del pueblo. Pero notemos lo que dice, y él, Jesucristo, el Cordero de Dios, él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros a través de su sangre, haciendo referencia al propiciatorio. Y la sangre de Cristo no solamente cubre, sino limpia, purifica, quita, sino también por los de todo el mundo. Notemos la efectividad de su sacrificio, no solamente por una parte del pueblo, sino su sangre es capaz de limpiar al mundo completo, a toda alma necesitada, doliente. Por eso dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria por su promesa de perdón. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Cómo está nuestra vida? Echemos mano en esta noche de la promesa de perdón. Vayamos al Señor y arreglemos nuestras cuentas pendientes. Vayamos a Él prontamente, como dice su palabra. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Y el Señor promete perdón y completa restauración, y entonces será una realidad el Salmo 32 en nuestras vidas. Mire lo que dice para finalizar, Salmo 32, dice la Biblia, bienaventurado aquel. Y la palabra bienaventurado, ¿qué significa? Sumamente feliz, dichoso, bienaventurado aquel cuya transgresión, pecado, ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. No nos engañemos. Versículo 3, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mire lo que pasa cuando retenemos un pecado y no lo confesamos, cuando no queremos arrepentirnos, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. La disciplina de Dios se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y dice el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo, todo cristiano, en el tiempo en que puede ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Hablando del perdón de Dios, hablando del perdón que Dios ofrece. Echemos mano de la promesa de perdón en esta noche. Arreglemos nuestras cuentas pendientes y volvamos a una íntima comunión con Dios. Recordemos que Dios no solamente quiere tener comunión con nosotros, sino una íntima comunión con nosotros. Dice el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto.
¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Necesitamos ir al Señor por perdón? ¿Necesitamos confesar algún pecado al Señor? Descubramos nuestro corazón, pidámosle al Señor que lo escudriñe en esta noche, como el salmista en el Salmo 139 le dijo al Señor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí, Señor, camino de perversidad e iniquidad, y guíame en el camino eterno. O el Salmo 19:14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Vayamos al Señor, hermanos, y pidámosle perdón, restauración, ayuda, y comenzar una semana en profunda comunión, en estrecha comunión con Dios, para tener la bendición de Dios esta semana. Recordemos que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Decidamos vivir una vida en comunión con Dios y echemos mano de esta promesa de perdón. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu bendita palabra y por la promesa de perdón que nos das. Pido que bendigas a este precioso grupo de corregidora, de grupo de estudio de corregidora. Ayúdanos, bendícenos, dirígenos, guíanos y permítenos recordar que en ti hay perdón, que en ti hay restauración. Ayúdanos, Señor, a revisar nuestra propia vida y no estar viviendo en pecado, no estar consintiendo ningún mal hábito, que vivamos una vida santa, una vida cercana a ti, una vida limpia, que vivamos en luz, que estemos en luz, así como tú estás en luz. Ayúdanos en esta noche y bendícenos. Y así como estamos en actitud de oración, quisiera invitarte, hermano, hermana, que meditemos en nuestra propia vida espiritual, que revisemos nuestra comunión con Dios, que revisemos nuestra vida y si hay algo que no le hemos confesado al Señor, confesémoselo, admitámoslo y vayamos a Él arrepentidos y pidámosle perdón, echemos mano de esta promesa de perdón y comencemos una semana en comunión con Dios para tener sus bendiciones. Ora al Señor, pídele al Señor perdón, pidámosle perdón, confesémosle nuestro pecado y el Señor nos dará perdón y como dice también el Salmo 51, nos volverá el gozo de nuestra salvación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por cada oración elevada hacia ti, por cada corazón arrepentido, reconociendo nuestra situación. Ayúdanos a mejorar, a avanzar, a echar mano de esta promesa de perdón, a recordar que te necesitamos y necesitamos vivir una vida en comunión contigo. Perdónanos, ayúdanos, dirígenos, protégenos, pongo en tus manos la vida de mis hermanos. Danos de tus bendiciones, lo pedimos, lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bien, hermanos,